Me da un gusto enorme saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos completamente en vivo. Aquí desde estas instalaciones estamos participando de nuestra reunión presencial. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Transmitimos desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Es un gozo, una alegría recibirles. Gracias por esperarnos, gracias por permanecer ahí y acompañarnos de manera virtual. Si tú eres parte de esta casa y el día de hoy enfrentaste una circunstancia adversa que te impidió asistir, te bendecimos y le pedimos a Dios te ayude a superar eso lo antes posible. Si fue enfermedad lo que te impidió asistir, enviamos una palabra de sanidad sobre tu cuerpo para que Dios manifieste ese poder sobre tu vida y pronto puedas tener la oportunidad de acompañarnos. Si eres parte de otra congregación, estás en otra ciudad, agradecemos enormemente que nos selecciones y que decidas esperarnos. Gracias, reciban el aplauso de bienvenida que la gente que está aquí reunida en las instalaciones les ofrece como una expresión de gratitud por estarnos acompañando. Permítanme continuar ampliando un poco más las ideas que en mis últimos mensajes les he venido compartiendo, donde estoy abordando el concepto de aprender a reinar en vida. Diga conmigo, reinar en vida. Ayúdeme, voltee con alguien ahí que está cerca suyo, dígale: Dios quiere que aprendamos a reinar en vida. Ahora, por favor, escuche el resumen de lo que hoy quiero compartirles. Cada adversidad que vencemos, cada prueba que superamos, produce en nosotros una mayor capacidad para soportar más gloria de Dios en nuestra vida. Lo repito, cada adversidad que vencemos, cada prueba que superamos, produce en nosotros una mayor capacidad para soportar más gloria de Dios en nuestra vida. Si tuviera que ponerle un título a este mensaje, a esta predicación, le titularía Un mayor peso de gloria. Vaya conmigo por favor a 2 de Corintios capítulo 4 verso 17. Segunda carta que el apóstol Pablo escribió y envió a los creyentes de Corinto en aquella época. Capítulo 4 versículo 17. Lea con detenimiento, observe, medite en lo que vamos a leer. Dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Léalo de nuevo, despacito. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La semana pasada compartía con ustedes cómo es que se lleva a cabo el efecto de gobernar o de reinar en vida. Y les hablaba de la importancia de apelar a la sabiduría de Dios, muy particularmente a través de los proverbios bíblicos, porque la palabra proverbio, como ya lo expliqué, proviene de una raíz que significa precisamente reinar, gobernar o enseñorearse. Decíamos que el significado de la palabra proverbio básicamente es máxima sustanciosa
que produce un estado mental superior que nos permite posicionarnos encima de las circunstancias que nos rodean. Cuando abrazamos la sabiduría que Dios nos provee por medio de su palabra escrita, cuando obedecemos, como decía mi Mari, a las instrucciones que el Espíritu de Dios nos da a través de la comunión que tenemos con Él, cuando aplicamos la palabra de Dios, el Logos, y cuando obedecemos la palabra viva, el Rema, la sabiduría de Dios se hace accesible a nuestra vida y puede producir en nosotros este efecto del que yo le estoy hablando: reinar en vida. ¿De dónde saco esta idea? Bueno, la idea de reinar en vida la estoy tomando de otra declaración del apóstol Pablo en Romanos 5:17. Si me quiere acompañar y lo quiere corroborar, el apóstol trae a colación esta expresión. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, si por la desobediencia de Adán, lo que Adán hizo traspasó a nosotros una naturaleza pecaminosa, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, atención, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinarán en vida. Esta es la idea, este es el concepto: aprender a reinar en vida. Lo que hasta hoy en este concepto, en esta dirección les he compartido, es que Dios nos provee su sabiduría a través de su palabra, a través de la dirección del Espíritu Santo, y por medio de ella desarrollamos ese criterio amplio, esa superioridad de pensamiento, que es lo que nos permite elevarnos por encima de lo que nos sucede, para que así podamos ejercer la capacidad de gobierno que esa sabiduría nos otorga. Es decir, el plan de Dios siempre fue que como hijos suyos, como creación de Dios, los seres humanos seamos portadores de su gloria. ¿Sabían ustedes esto, verdad? Porque no somos novatos en este asunto. Sabe que cuando Dios creó al hombre, originalmente Dios le entregó el privilegio, la gloria de ser el ser humano, el medio, el recurso a través del cual Dios ejercería su autoridad en el planeta. Dios no creó este planeta con la idea de gobernarlo Él de manera directa. Dios creó esta dimensión, esta esfera de lo natural, y se expresó a sí mismo por medio del ser humano. Cuando creó Dios al hombre y lo puso en esta esfera, lo puso en este planeta, la idea de Dios era que el hombre representara el gobierno y la autoridad de Dios, para que seres materiales, seres con un cuerpo humano, pudieran dar a conocer esa voluntad de Dios en esta dimensión. Originalmente, Dios creó al hombre con esa gloria. Siempre ha sido ese el plan de Dios, en realidad, que el ser humano sea portador de esa gloria, y que esa gloria que Dios le ha entregado al humano pueda ser vista, pueda ser expresada en todo lo que hacemos, a fin de que primero nos convirtamos en una evidencia de lo que Dios puede hacer con nosotros, y luego que inspiremos a otras personas a querer venir a vivir este estilo de vida. Por eso uno de los fracasos de la iglesia moderna es que nos hemos olvidado de tener una digna representación de Dios ante la sociedad. Hemos pensado que la vida en Cristo se trata de ser felices, de pasarla bien, de que Dios venga a componernos la vida para que nosotros podamos vivir los años en esta tierra dichosos. Y ayer le expresaba a los jóvenes, ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es recuperar esa gloria con la que originalmente creó al ser humano. Pero sabemos que cuando Dios creó al humano, le dio esa gloria. ¿Dónde está expresado esto?
Acompáñeme a Génesis 1:26. Usted conoce este versículo y probablemente alguno hasta lo sepa de memoria, pero si me pudiera acompañar a leerlo sería fantástico para que corroboremos todo lo que estoy tratando de compartirles. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios quiso crear las plantas, le habló a la tierra. Cuando Dios quiso crear los animales, le habló a las aguas. Pero cuando Dios quiso crear al ser humano, se habló a sí mismo, diciendo: hagamos conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre, al leer yo Génesis 1:26, concluyo que originalmente el ser humano fue creado con esta gloria, cargaba este peso de gloria. Déjeme aclarar, cuando hablo de peso de gloria es porque la palabra gloria en el Nuevo Testamento es la palabra doxa, y la palabra equivalente en el Antiguo Testamento para este término, para la gloria del Señor, siempre representó peso. Usted va a encontrar este tipo de ideas: el peso de su gloria estaba en tal lugar, descendió el peso de la gloria de Dios, porque hay una relación. Es como decir algo que Dios hace reposar sobre alguien para que sea manifestado lo que Él está queriendo hacer. Entonces originalmente yo leo Génesis 1:26 y concluyo: primero, número uno, Dios no le habló ni a la tierra ni a las aguas, se habló a sí mismo diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí hay algo importante: el hombre fue creado por Dios y tenemos la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando llegue ese momento maravilloso en el que podamos estar frente al Padre Celestial, no nos vamos a sorprender porque le vamos a ver muy semejante a nosotros. Eso no quiere decir que será calvo, gordo, cachetón. Quiere decir que se parecerá a nosotros, es decir, que tiene una forma como la que nos concedió a los humanos. Su imagen y su semejanza, semejantes, parecidos a Él. Entonces es maravilloso leer esto para, sobre todo, familia, si alguien de ustedes está atravesando un tiempo de depresión, un tiempo de angustia, un tiempo de sentirse solo, un tiempo de sentir que no tiene gran valor, te han menospreciado, te han dicho que no sirves, etcétera. Este versículo debe levantarte el ánimo. Fuiste creada y creado a imagen de Dios y semejante a Él. Tienes la imagen de Dios en tu vida. Esto significa que eres una persona especial, aunque la hayas regado, aunque te hayas equivocado, aunque hayas cometido un error. Eso no elimina la imagen de Dios en tu vida. Eso lo único que hace es ubicarte para que hagas cambios positivos y sigas representando correctamente a Dios. Pero la palabra clave aquí en Génesis 1:26 es que Dios expresa el propósito de la creación del ser humano en una palabra. Fíjense lo que dice: dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Digan por favor conmigo esta palabra: señoree. La palabra señorear aquí, que se traduce al español señorear, del hebreo original, es la palabra radá, R-A-D-A, con acento en la segunda, radá. Y miren que es interesante porque la palabra radá proviene de una raíz primaria o primitiva, una raíz original que tiene varios significados: pisotear, subyugar, estar a cargo, dirigir, dominador, dominar, dominio o enseñorear. Todas estas ideas las comunica la palabra radá. Así que si leemos nuevamente el versículo de Génesis 1:26, leeríamos: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que pisotee la tierra, para que la subyugue, para ponerlo a cargo, para que dirija, para que domine, para que enseñoree sobre la creación. Entonces aquí la conclusión a la que debemos llegar es:
Dios no creó este planeta con la idea de gobernarlo Él de manera directa. Él ejercería un gobierno de manera indirecta a través del ser que creó a su imagen, a su semejanza, y al que le dio la gloria, la virtud de ejercer dominio sobre la tierra. Ese era el plan original. De hecho, ya he comentado esto en algún otro momento. La palabra propósito significa intención original. Si usted quiere conocer el propósito de algo, investigue cuál fue la intención original que se tuvo. En este caso, si quisiéramos investigar cuál fue el propósito de Dios al crear al ser humano, aquí está expresada la intención original. ¿Cuál fue la intención original? Dios creó al hombre para que señoree. Ahora, lamentablemente, aunque esto suena muy lindo, pues las cosas cambiaron. Y hoy en día no vemos al hombre dominando, gobernando, señoreando, sino vemos al hombre siendo esclavo, siendo dominado por sus propios vicios, por sus propios placeres. El hombre creado para señorear, la mayoría del tiempo está siendo subyugado, está siendo abrumado por la falta de dinero, por las relaciones interpersonales que se complican, por las emociones que nos hacen jugarretas, por los síntomas de nuestro cuerpo que producen miedo, por las circunstancias adversas que se nos presentan. Y no vemos al hombre reinando o gobernando. Y entonces ahí es donde toma sentido todo, a ver si lo podemos comprender. Por eso el plan de Dios, al enviar a su Hijo precioso a esta tierra, a dar su vida en el Calvario, a derramar su sangre, fue precisamente hacer posible que la gloria con la que originalmente el ser humano fue creado regresara a Él. Recordarán que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la casa de Zaqueo, ¿recuerdan ese pasaje de las Escrituras? Cuando estuvo en la casa de Zaqueo, Él dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dijo vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Cuando tenga tiempo, véalo. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, si mal no recuerdo. No ando muy bien en los números últimamente, ayer me pasó. Pero ahí está, entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo va a localizar. El Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces la pregunta es: ¿qué es lo que se había perdido? La gloria con la que originalmente el hombre fue creado. Esa gloria lamentablemente se vio afectada, se vio perjudicada por el testimonio que nos dan las Escrituras, la palabra escrita. Nos damos cuenta de que esa gloria con la que inicialmente Dios dio inicio a la vida del ser humano fue afectada por el pecado. El apóstol Pablo, de una manera clara, contundente, tajante, nos enseña, nos muestra en Romanos 3:23, este versículo que muchos de nosotros sabemos de memoria: por cuanto todos pecaron y ¿están qué? Destituidos ¿de qué? ¿Qué significa destituir? Quitar un derecho legal. Aquí tenemos abogados. ¿Qué significaría destituir? Le quitaron un título, le quitaron una dignidad. Entonces Pablo nos informa y dice que el pecado, cuando el hombre decidió seguir sus propios impulsos y no las instrucciones de Dios, cuando el hombre desobedeció la única restricción que Dios en su bondad le puso: no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese aspecto lo utilizó Satanás para tentar a la mujer. Esta convenció a su marido y entonces todo cambió. Todos pecaron. Ahora, muchas veces nosotros decimos: chispas, fue por culpa de Adán que yo la estoy pasando mal. Bueno, originalmente sí, pero tú también has participado, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que diga: no, yo jamás he pecado? No seríamos congruentes. Y aquí no dice que porque Adán pecó, ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. No, dice: por cuanto todos pecaron.
Entonces el pecado, la naturaleza pecaminosa, la tendencia a caminar en desobediencia con Dios, que atrapó la vida de Adán, pasó de manera natural, biológica, a todos los descendientes de Adán. Y eso nos incluye a nosotros. Entonces fuimos destituidos. Diga conmigo, destituido. ¿Qué significa? Algo que yo tenía me lo quitaron. Algo que me pertenecía me lo quitaron. Ahora, ¿quién me lo quitó? Bueno, una cosa es me lo quitaron y otra lo entregué. Las compañías de seguros han diseñado ahora una cláusula que dice que ellos aseguran su coche y se lo van a reponer en caso de robo, siempre y cuando usted no entregue las llaves. Porque una cosa es que se lo roben y otra cosa es que usted lo entregue. Aunque detrás está un tipo con un revólver y dice, me entrega las llaves, te dice, siento en mi corazón hacerlo, ¿verdad? Pero ellos dicen que te lo quiten. Y entonces la gente ya aprendió un poquito. Cuando tiene una experiencia tan fea como esa, lo que hace es decir, no amigo, yo no te voy a entregar las llaves, arrebátamelas, quítamelas, aquí las tengo en la mano, échalas para acá. Entonces es robo con violencia. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque destituir no es únicamente que alguien vino y me lo arrebató, me lo quitó, sino que a veces yo también lo entrego voluntariamente a causa de mi participación en el pecado. Esa falta de fuerza de voluntad, esa falta de determinación para mantenerme limpio delante de Dios, en santidad delante de Dios, y que me lleva a rendirme ante la tentación, ante las situaciones adversas de la vida, eso hace que yo entregue al final de cuentas esa gloria con la que yo fui creado originalmente. Bien, todo esto es para decir que uno de los objetivos de Dios para nosotros como hijos suyos es restituir esa gloria. Ahora, ¿en qué consiste esa gloria? Es la capacidad de gobierno, de gobernarnos a nosotros mismos y de ejercer gobierno sobre nuestras emociones, sobre nuestros síntomas y sobre nuestras circunstancias. Lo que Dios está buscando en todo momento, familia, nosotros los que predicamos, nosotros los que enseñamos, siempre estamos tratando de compartir mensajes que les ayuden, que les bendigan. Bueno, habrá unos que tengan otra motivación, pero déjeme decirlo, siempre todo lo que yo le comparto tiene la intención de colaborar, de cooperar para que Dios siga llevándonos en crecimiento. Pero al final todo se puede resumir a que todo lo que yo aprendo tiene la intención de ayudarme a recuperar la gloria que originalmente Dios le entregó al ser humano. Ahora, ¿cómo se recupera esa gloria? Bueno, por supuesto que no podemos recuperar esa gloria sin la obra de Cristo en la cruz. Desde luego, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ese sufrimiento, esa sangre preciosa derramada injustamente, ese sacrificio, ese cordero que fue inmolado, es el que facilita y el que inicia el restablecimiento de esa posición de gloria. Una persona que se convierte a Cristo, que entiende el Evangelio, que entiende que Cristo no viene para hacerme feliz, sino viene para darle sentido de propósito a mi vida. Una persona que captura esto, que entiende esto, es una persona que recupera. No sé si me meta en un problema teológicamente, tal vez me voy a meter en una dificultad, pero voy a usar esto. Es como que recupera un porcentaje alto de la gloria con la que originalmente fue creado el ser humano. Solo por el hecho de ir a la cruz, solo por el hecho de recibir a Cristo y su obra en nuestro corazón, hay una recuperación de esa gloria. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿se recuperó toda la gloria? Es decir, ya el hombre no comete errores, ya el hombre no falla, ya el hombre que se convierte a Cristo, ya el hombre que pasó por la cruz, ya es infalible. Y la respuesta es no. No. ¿Por qué no? ¿Acaso la obra de Cristo no es completa? ¿Acaso la obra del Señor no es suficiente? No se equivoque. Lo que sucede es que la obra de Cristo recuperó parte de la gloria que perdimos a causa del pecado, porque su sangre es suficiente para limpiarnos del pecado, pero no elimina la carne
y seguimos viviendo en un cuerpo de carne. Entonces, mientras vivamos en un cuerpo de carne, la posibilidad de fallar, la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad de reaccionar con torpeza ante una circunstancia está presente. Permítame poner como ejemplo al mismísimo Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios y sin embargo pudo tomar la decisión de desobedecer a Dios. No sé si lo capta. ¿Lo capta? O sea, existe la posibilidad de que una persona como Adán, que tenía todo a favor, imagen, semejanza de Dios, no tenía suegra, era feliz en el huerto, tenía todo lo que se le... Por si eso fuera poco, todos los días descendía el Padre Celestial a platicar con él. Tenía todo. Una vida así es la que usted y yo siempre hemos soñado. Yo quiero ese tipo de vida. Bueno, pues entérese, Adán tuvo la facultad o la posibilidad de tomar una decisión equivocada y le falló a Dios. Entonces, la obra de Cristo, quiero ser categórico en esto y ojalá que quede en su mente bien plasmado. Sin la obra de Cristo, la recuperación de la gloria original que Dios le dio al hombre no es posible. Sin la obra de Cristo, por favor, voltee con la persona que está a su lado y dígale: sin la obra de Cristo estamos fritos. No hay esperanza. No se puede recuperar esa gloria. Pero a causa de que el sacrificio perfecto ya fue realizado y nuestro glorioso Salvador dio su vida en el Calvario y su sangre preciosa fue derramada en este planeta, ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que ahora, limpio de todo pecado, de todo lo que hice, puedo iniciar una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Comenzamos a andar en novedad de vida. Pero hay que entender, en esta novedad de vida todavía vivimos en un cuerpo de carne. Y puesto que vivimos en un cuerpo de carne, al igual que Adán, existe la posibilidad de que la reguemos, de que nos equivoquemos, de que fallemos. Por eso esta es la respuesta a la pregunta que te han hecho algunas personas o que tal vez tú le hiciste a alguien en su momento: ¿y por qué si eres cristiano andas haciendo tal cosa? Pues porque todavía estoy luchando con este cuerpo de carne mugrosa, me sigue haciendo tretas. Ya les platiqué que Martín Lutero decía que él pensaba que cuando se bautizara en agua iba a dejar de tener problemas con la carne. Y así está escrito en las biografías de Lutero. Cuando salió de las aguas bautismales dijo: descubrí que sabe nadar la infeliz. No se ahogó en las aguas bautismales. Bien, entonces no es posible recuperar la gloria con la que originalmente fue creado el ser humano sin la obra de Cristo. Pero puesto que todavía vivimos en un cuerpo de carne, es muy importante que nosotros aprendamos otro concepto muy valioso del que hoy le quiero hablar. Este es el concepto, regáleme su atención. Tal vez usted lo sepa, tal vez usted lo ignore, pero quiero que el día de hoy se entere de esto. Dios nos observa constantemente y nos evalúa con el fin de poder otorgarnos más peso de su gloria en nuestra vida cotidiana. Pastor, ¿de dónde se sacó esto? ¿Cómo que Dios me observa para ver si me puede dar más peso de su gloria? Si observamos algunos pasajes bíblicos, nos vamos a dar cuenta que de manera indirecta este concepto que le estoy compartiendo lo podemos descubrir. Permítame citar a 3 testigos de esto que le estoy diciendo. El primero, lo que le sucedió al rey Belsasar, Daniel capítulo 5. Cuando tenga tiempo, tome una notita ahí, leer Daniel capítulo 5 para comprobar que lo que dijo el pastor es cierto. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar, rey
que vino a sustituir a su padre Nabucodonosor. Belsasar fue hijo de Nabu, se llamaba Nabucodonosor, pero los amigos le decimos Nabu. Fue un rey muy soberbio, fue un rey que no aprendió las lecciones que aprendiera su padre. Su padre es ese hombre al que Dios trató de una manera muy severa. ¿Se acuerdan? Aquel que se convirtió en bestia, en animal durante unos meses. Y es ese que hay un versículo muy famoso en la Biblia que algunos citan y que no saben que fue declarado por Nabucodonosor: las señales y prodigios que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Esa frase no fue dicha por un creyente, fue dicha por Nabu, camarada mío allá en Babilonia. El hijo de Nabucodonosor, Belsasar, no aprendió de las lecciones de la humillación fuerte que experimentó su padre y fue un rey muy déspota, muy arrogante, y se llenó de soberbia. El capítulo 5 del libro del profeta Daniel nos entera de que Belsasar organizó un banquete para 1000 de sus colaboradores en el reino. Imagínense nada más. Y estaba tan alegre Belsasar y estaba tan contento, se le empezaron a pasar las copas. Y llegó un momento en que ya en la alegría y en la borrachera y con su arrogancia, su soberbia, se le ocurrió la idea de decirle a sus sirvientes que fueran a traer los utensilios sagrados que su padre había capturado como botín cuando había conquistado Jerusalén. Los utensilios del templo, los utensilios sagrados, los mandó traer, y tuvo la arrogancia y la osadía de servir vino en esos vasos de oro, en esos vasos de plata, y darle a beber él, sus invitados, sus mujeres, sus concubinas. Y esto fue un acto que ya no pudo Dios guardar silencio. Tal vez recuerden este pasaje. La escritura dice que mientras Belsasar estaba en esa alegría, de pronto ante él, en una pared enorme que tenía enfrente, apareció una mano humana, pero solo la mano, una mano enorme, que empezó a escribir un mensaje en la pared. Belsasar, me imagino que al principio pensó que eran los efectos del alcohol, pero cuando corroboró que aquello estaba sucediendo de verdad, había un mensaje en la pared, inmediatamente se espantó, se asustó, mandó traer a sus consejeros, a sus brujos, a todo el séquito que él utilizaba para su consejo. Pidió que lo ayudaran y nadie pudo ayudarlo a descifrar qué era lo que estaba escrito en aquella pared. La reina, que había presenciado parte de lo que Daniel había hecho en días de Nabucodonosor, le dijo a Belsasar: hay entre tus sirvientes un hombre que tiene el espíritu de los dioses en él. Él te puede ayudar a saber, a interpretar lo que escribió esa mano. Y entonces mandaron a traer a Daniel, y Daniel le dio la interpretación a Belsasar. Y si ya después de platicarle un poquito más o menos la historia, si me quiere acompañar, vamos a Daniel capítulo 5 versos 26 y 27 para ver nada más la interpretación que Daniel le dio a Belsasar. Y lea con atención la frase que aquella mano sobrenatural escribió. Era Mene Mene Tekel Uparsim. Cuando Daniel le interpreta a Belsasar, le dice, verso 26, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, aquí está el concepto: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Aquí tiene el primer concepto de la idea que estoy tratando de compartir. Dios nos observa para ver cuánto peso de gloria podemos soportar en la vida. En este caso, Belsasar dice: pesado fuiste en balanza. ¿Y qué pasó con él? No diste el peso. Por lo tanto, ya eliminé el Uparsin, que quiere decir tu reino es quitado de ti y es entregado a tus enemigos.
pero quería usar la expresión tekel, que es pesado ha sido en balanza y te faltó peso, o lo que acabas de hacer sobrepasó lo que tú puedes sobrellevar. Segundo testigo, nuestro Salvador dijo algo muy interesante a sus discípulos en una conversación que tuvo. Me refiero a lo que está escrito en Juan 16:12. Vaya conmigo, Juan 16:12. El Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Lo capta? ¿Qué está diciendo el Señor? Muchachos, quisiera darles una información valiosa, pero estoy evaluando sus corazones y me doy cuenta de que no están listos para soportar el peso de la información que yo quisiera compartirles. Esta información no la pueden sobrellevar. ¿Qué significa eso? Que Dios sabe cuánto peso de gloria podemos cargar y cuánto no estamos listos para cargar. Tercer testigo, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dijo también en otro contexto, pero al final concluiremos que es la misma idea. En 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo les explica, tratando de animar a los receptores originales de la carta, les dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, nada de lo que están viviendo es de otro mundo, es humano 100%, pero fiel es Dios, atención, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan ¿qué? Soportar. Aunque el contexto es otro, aunque la idea que está tratando de comunicar el apóstol tiene que ver con la tentación, tiene que ver con las cosas que se complican en cuanto a nuestra calidad moral, el concepto que utiliza sigue siendo el mismo. Aquí hay un peso que Dios sabe que no lo pueden soportar. Entonces, por favor, unamos los tres conceptos y traigámoslo a nuestro entendimiento para completar la idea que hoy quiero compartirles, la idea que quiero entregarles. Dios nos observa constantemente y se da cuenta cuánto peso de su gloria podemos cargar, y sabe que hay cierto peso que no podemos resistir. Hay cierto peso que si Él soltara, mira, tú y yo queremos que Dios nos dé todo lo que le pedimos, tú y yo queremos que Dios haga todo lo que le pedimos, pero Dios sabe, escúchenme, pero Dios sabe que si hiciera todo lo que le estamos pidiendo y nos concediera todo lo que estamos anhelando, ese sería un peso que no podríamos soportar en nuestra vida. Eso, en vez de traer un beneficio, traería un perjuicio. Ahora, esto me lleva a plantearme una segunda pregunta: ¿cómo se da Dios cuenta cuánto peso puedo resistir? El rey Belsasar fue pesado y le faltó la medida. Los discípulos no podían soportar el peso de una información que Jesús quería darles. Dios no dejará que un creyente sea tentado más allá de lo que pueda soportar. Aquí tienen una verdad poderosa que el día de hoy quiero sembrar en sus corazones. Dios se da cuenta del peso de gloria que podemos soportar por la manera en la que manejamos las adversidades que se nos presentan en la vida. Necesito que esta idea la internalice, la analice, la pese, la examine. Dios se da cuenta del peso de gloria que cada uno de nosotros como hijos de Él podemos soportar por la manera en la que manejamos las adversidades que se nos presentan en la vida. ¿Se fijaron en el versículo con el que inicié mi mensaje hoy?
Regresemos allá. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce, ¿qué hace? ¿Qué hace la leve tribulación momentánea? ¿Qué produce? Un cada vez más excelente y eterno, ¿qué? Peso de gloria. ¿Lo está viendo con claridad? La leve tribulación momentánea, mis emociones, los síntomas de mi cuerpo, las circunstancias que estoy enfrentando, esta leve tribulación momentánea tiene un beneficio si yo manejo de manera correcta lo que se me está presentando. Dice la Escritura que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, la manera en la que enfrentamos, la manera en la que manejamos y la manera en la que resolvemos las situaciones complicadas que se nos presentan en la vida, le dicen al Padre Celestial cuánto peso de su gloria podemos soportar sin que ese peso vaya a romper nuestros fundamentos o los cimientos que soportan la vida que estamos viviendo. Cada vez que algo se complica en tu vida, mi hermana preciosa, cada vez que algo se complica en tu vida, hermano, cada vez que algo se complica en mi vida, cada vez que las cosas no salen como yo creo, como yo quiero, como yo le he pedido a Dios, Dios está observándote más que nunca antes. ¿Tú crees que Dios te observa cuando saltas y cantas y que ahí está Él diciendo, wow, mi hija, mi hijo, qué preciosos son? No, Él te está observando más y con más atención cuando no te ha respondido lo que le has pedido, porque quiere saber si al depositar esa respuesta en tu vida, al hacer ese milagro en tu vida, al traer esa provisión en tu vida, no vaya a estar poniendo más peso sobre ti del que tú puedas soportar. La manera en que manejamos, enfrentamos situaciones, la manera en que manejamos las desilusiones. Yo quisiera decirles que todo lo que se nos ocurra se lo podemos pedir a Dios y Dios nos lo va a conceder, pero no estaría diciéndoles la verdad. La manera en la que manejamos las decepciones, la manera en la que manejamos las frustraciones de la vida. ¿Alguna vez alguien aquí se enojó con Dios? ¿Alguna vez llegaste a sentirte enojada o enojado contra Dios? Asisto a las reuniones, ofrendo, es más, hasta doy el 10% de mis ingresos, me porto bien, no le hago mal a nadie y no me respondes. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué te pasa? Tengo derecho. Allá en lo alto alguien está diciendo, wow, mi hija no está lista todavía para soportar más peso. La manera en la que manejamos estas situaciones que se complican en la vida es lo que le dice a Dios si estamos listos para que nos lleve a nuevos niveles de gloria, si podemos gobernar sobre un más alto nivel de situaciones. La frustración porque no llega el dinero, la frustración porque no se resuelve la situación, la situación porque yo creo que tengo derecho, soy un hijo de Dios, voy a las reuniones, yo amo a Dios, yo canto aleluya, yo hago esto, yo hago aquello, pero no estoy viendo la respuesta de Dios a mi vida. Tú piensas que ahí Dios te está dando la espalda, y es cuando más atentos están sus ojos para ver cómo voy a manejar esa situación. Porque la manera en la que maneje, la forma en la que responda ante esa situación es la que le comunica al Padre la cantidad de peso de su gloria que yo puedo sobrellevar. ¿Se acuerdan? Hace unas 2 semanas atrás, de pronto vino a mi memoria un versículo, Javi me ayudó a recordarlo, Jeremías 12:5. Miren la
la pregunta que Dios a través del profeta Jeremías le hace al pueblo de Israel. Jeremías 12:5: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estuviste seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? A ver, por favor, despierte, reaccione, vea ese versículo nuevamente. Esas preguntas, ¿qué es lo que nos comunican? ¿Qué está haciendo Dios ahí? ¿Por qué está inspirando al profeta Jeremías a hacer esta declaración? ¿Qué creen que está pensando Dios ahí? Ayúdenme, ¿qué creen que está pensando? Bueno, voy a valorar ese silencio. Es obvio que Dios quiere llevarnos a correr con los caballos, y es obvio que Dios nos quiere meter en mayores turbulencias, pero si corro con los de a pie y me canso, si cuando todo está tranquilo ando inquieto, ¿qué será cuando las cosas realmente se pongan turbulentas? ¿Lo pueden ver conmigo? ¿Les hace sentido o estoy chocheando? Dios quiere llevarnos a más y mejores niveles de gloria, pero su gloria tiene peso, y solo podemos soportar peso de acuerdo a la capacidad que desarrollamos en las crisis de la vida. Esa es la razón, escúchenme por favor, familia, esa es la razón por la que en algunas ocasiones Dios no hace lo que le pedimos, porque Dios quiere hacer las cosas a través de nosotros, para que aprendamos que Él no existe para resolvernos la vida, sino que Él nos ha transformado la vida para que aprendamos a gobernar. Wow, qué buena frase, ojalá que la pudiera repetir. Dios no quiere que tú y yo aprendamos a que Él es el que nos resuelve todas las situaciones. Él quiere que aprendamos a gobernar sobre las situaciones que se nos complican en la vida. Dios quiere llevarnos a más y mejores niveles de gloria, pero cada nivel de gloria que Él puede soltar en nuestra vida trae peso. Y si no estamos bien cimentados, ese peso puede romper nuestras bases, puede romper nuestros cimientos y puede llegar a destruir nuestra vida. Esa es la razón por la que Dios muchas veces no va a cumplir lo que tú le estás pidiendo, lo que yo le estoy pidiendo. Quiere saber si nuestro amor por Él va más allá de que nos complazca o nos conceda lo que le pedimos. Es que el carácter de Dios no cambia a pesar de mis circunstancias. Ayer estaba poniendo un ejemplo con los jóvenes en la reunión. Creo que vi rostros así que se iluminaron cuando puse ese ejemplo. El hecho de que Dios no me conceda lo que le pedí. A ver, si Dios me concede lo que le pedí, ¿cuántos van a testificar que Dios es bueno? Obvio, ¿verdad? O sea, me concedió lo que pedí, Dios es bueno. Pero ¿y si no te concede lo que le pediste? ¿Dejó de ser bueno? ¿Sigue siendo bueno aunque no te concedió lo que le pediste? Eso es entender las cosas en otro nivel. Eso es llegar a comprender que la bondad de Dios, el carácter de Dios no está sujeto a mis circunstancias. Lo que yo viva, mi realidad en la tierra no cambia quién es Dios. No voy a tratar de bajar a Dios a mi nivel para yo sentirme a gusto con lo que me está pasando. No, me niego rotundamente a querer bajar a Dios a mi nivel. Yo tengo que elevarme al nivel de Él. Yo tengo que aprender a descansar en el hecho de que Él me ama, y me ama tanto que no me concedió lo que le pedí. Porque en alguna manera
Él sabe que si me lo concede, eso me haría daño. Ha llegado a tal grado mi confianza en Él que cuando Él me niega algo, puedo descansar en el pensamiento: si Dios no me lo está dando, es porque no conviene que me lo dé. No dejo de confiar en su bondad. Cuando el maestro le anunció a Pedro que pasaría por la prueba más difícil de su vida, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la prueba más difícil que Pedro, discípulo de Jesús, se enfrentó? Fue la noche misma de la crucifixión del Señor, ¿verdad? La noche anterior a la crucifixión del Señor, para ser más preciso. Cuando el Señor le anunció que lo negaría 3 veces, cuando pasó esa espantosa noche, la noche oscura, más oscura de la vida de Pedro. Pues déjenme decirle algo interesante, que cuando el Señor le anunció a Pedro que pasaría por aquella prueba difícil, le dio instrucciones específicas de lo que debería de hacer Pedro una vez que ese proceso concluyera. Vaya conmigo a Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow. El Señor le está diciendo a Pedro: viene una prueba terrible, Pedro, pero el Señor le está diciendo: yo he rogado por ti para que no falles a la hora del examen. Y el Señor le está diciendo: una vez que lo superes, vas a estar en la capacidad de confirmar a otra gente, de animar a otras personas, de animarlos a que sigan confiando en el Señor. Esta es la enseñanza clave que todo creyente en esta época debemos abrazar. El Señor no nos va a conceder todo lo que le pedimos. El Señor no está para cumplir caprichos. El Señor está interesado en formar el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Si lo entendemos, si llegamos a la comprensión de que lo que Dios está haciendo es formar a su Hijo en mí, entonces voy a entender que aunque no me conceda lo que le estoy pidiendo, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo misericordioso. Antes de que Pedro, su discípulo, enfrentara esa prueba terrible que pudo destruirlo, porque el Señor dijo: he rogado para que tu fe no falte. Quiere decir que esa prueba estaba diseñada para destruir la fe de Pedro, pero el Señor intercedió para que esa prueba no destruyera la vida de Pedro, y para que Pedro pudiera soportar un mayor nivel de gloria en su vida, para que fuera capaz de confirmar a los demás hermanos que iban a ser igualmente sacudidos que él aquella noche. Este es un concepto que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? La prueba no está diseñada para enseñarnos algo. La prueba está diseñada para revelar lo que hemos aprendido en el proceso. ¿Se acuerdan? El niño llega a la casa: ¿qué pasó, hijito? ¿Cómo te fue en el examen? Mami, me fue mal, pero aprendí algo. Aprendí que 2 más 2 no son 5. ¿La prueba le enseñó eso? ¿O la prueba reveló el error que el niño traía en su corazón? La prueba de mi fe no viene para enseñarme nada. La prueba de mi fe viene para ver si estoy listo para un nuevo nivel de gloria. Cuando enfrentamos, manejamos y resolvemos de manera madura las situaciones de la vida, Dios nos otorga un mayor peso de gloria, nos aprueba. Ahora, por supuesto, estoy hablando de reinar en vida, y desde luego, familia, que cuando hablo de reinar en vida, no me refiero a tener el control total de todo lo que nos suceda en la vida. Me refiero más bien a la manera en que nos enfrentamos a esas situaciones, a la capacidad que se desarrolla en mí
para colocarme por medio de la fe encima de mis sentimientos, encima de los síntomas de mi cuerpo, encima de las circunstancias que se presentan para complicar mi avance. Cuando yo comprendo que lo que estoy enfrentando, ¿por qué no me responde Dios? ¿Por qué no tengo la respuesta? ¿Por qué no llega ese dinero? ¿Por qué no está la solución? ¿Por qué no está? Cuando yo entiendo que eso que estoy viviendo es una leve tribulación momentánea, le entrego toda mi confianza a Dios, descanso en el hecho de que Él tiene cuidado de mí. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Alguien aquí sabe que Dios tiene cuidado de ti? A veces parece que no, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por una situación que dice: se me hace que ya el Señor se descuidó de mí? Ya tengo mucho en esta situación y Dios no me responde. Estoy a punto de quebrarme, estoy a punto, ahí es donde dice Pedro: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Él los va a exaltar cuando llegue el tiempo propicio. Él los va a exaltar, pero aprendan primero a echar toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Familia, ya termino. Puedes confiar en el cuidado de Dios a pesar de las circunstancias que estás enfrentando, a pesar de que la gente en la que tenías ciertas expectativas no se comporten como tú esperabas. Puedes seguir amando a Dios aunque no te responda en la manera que tú esperabas. Cada vez que enfrentamos, manejamos y resolvemos situaciones complicadas en la fe, en la confianza, descansando en el Señor, nos es otorgado un mayor peso de gloria, es decir, una capacidad mayor para gobernar lo que estamos enfrentando en la vida. Tengo una pregunta para terminar. ¿Alguien aquí quiere más peso de gloria? ¿Qué pregunta y qué respuesta? Sí, Señor, quiero más peso de gloria. Excelente, hijo. Abróchate el cinturón. Vamos a pasar por turbulencia. Excelente, hijo. Vamos a ver cómo enfrentas esa decepción. Vamos a ver cómo enfrentas esa frustración. Quiero ver tu reacción ante una situación que no entiendes. Esa es la clave para que Dios nos lleve a un mayor peso de gloria. Ahora, ¿esta es una palabra negativa? No, esta es una enseñanza peligrosa. Sí, pero no en el sentido de que esté mal. Es peligrosa porque lo que está haciendo es volvernos conscientes de cuál es la verdadera intención de Dios al tratar con nosotros como sus hijos. Yo no te quiero engañar. Dios no viene a tu vida para hacerte feliz. Dios viene a tu vida para ayudarte a descubrir el propósito de tu existencia. Y para descubrir el propósito de tu existencia, vas a tener que convertirte en un resolvedor de problemas. Vamos a tener que entrar en una transición en la que dejaremos de ser esa gente que dice: Señor, quítame el problema, para decir: gracias, Señor, por la sabiduría que me provees, porque con ella puedo resolver este problema. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, entonces oremos. Díganle al Señor si están de acuerdo con esta palabra, o quéjense con Él para que me regañe.
Dígale al Señor que para qué anda poniendo estas cosas en la Biblia. Pero si te hace sentido y en tu espíritu tú comprendes y abrazas que estás escuchando una contundente verdad afirmada por las Escrituras y testificada por el Espíritu de Dios mientras estás escuchando, entonces dile al Señor: quiero ir, Señor, a un mayor y eterno peso de gloria. Enséñame a manejar las situaciones adversas que enfrento en la vida. Tengo en mi corazón hacer un par de cosas, así que lo primero, vamos a orar. Por favor, únanse conmigo, vamos a orar, e invito a la gente que está participando de la transmisión a unirse a nosotros para orar y decirle al Señor: quiero más peso de gloria en mi vida, Señor. Ayúdame a manejar las situaciones adversas. Vamos a orar, venga, cada uno, cada una. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos orando después de yo haber compartido esta palabra y mis hermanas y hermanos después de haberlo escuchado. Señor, estamos frente a una contundente verdad afirmada por tu palabra. Necesitamos aprender a manejar situaciones adversas en la vida para que un mayor y eterno peso de gloria pueda ser depositado en nosotros. Señor, enséñanos, ayúdanos a comprender que tu empeño es formar el carácter de tu Hijo en nosotros para que pueda ser restaurada la plenitud de la gloria con la que tú originalmente creaste al hombre. Ayúdame, Señor precioso, a no verte a ti como el que resuelve todo lo que yo complico, sino a verte a ti como aquel que me ayuda a resolver todo lo que se complica en mi vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, pido que me ayudes, pido que me enseñes. Quiero aprender a vivir como tú quieres que yo viva, Señor. Padre, estamos orando en el nombre poderoso de Jesucristo. Segundo, quiero pedirles un favor. Cuando estábamos intercediendo por la reunión, tuve una visión y vi que yo estaba guiándolos a orar, pero los veía en pequeños grupos orando unos por otros. ¿Me ayudan? ¿Se pueden poner?